Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Eliezer Maluenda y soy primero perteneciente a la comunidad Diaguita Churquiaco. Una localidad del interior de Ovalle. Además de eso, soy médico, me dedico específicamente a la psiquiatría y bueno, hago clases en dos universidades y formando a médicos como también a futuros psiquiatras. Y además de eso, les cuento un poco, tengo un trabajo desde hace más de una década en voluntariado, tanto en zona de catástrofes como en el último estallido social y la pandemia que hemos vivido. Así que en general hemos tratado de estar conectados con una medicina más comunitaria, más de terreno, más de pueblo, y, y eso permite también conocer diferentes aspectos de cada región de Chile, como también de cada cultura, porque en Chile vivimos diferentes culturas. Así que hoy día lo que tenemos preparado, y agradezco mucho la invitación del Museo Violeta Parra, tenemos preparado una presentación, una conversación, un encuentro entre dos culturas, porque yo soy médico occidental, pero por otro lado, soy diaguita. Y muchas veces uno piensa que eso pudiera ser una contradicción o un problema. Y hoy día lo que vamos a tratar de mostrar es cómo esas dos visiones, esas dos cosmovisiones, sí se pueden tocar y tal vez les vamos a mostrar algo que no sospechaban y que tiene que ver mucho con ciencia y mucho con pensamiento mágico a la vez. ¿Ya? Así que vamos a partir con el Power eh, para que vayamos entrando como en materia. Bien, ahí está el súper. Eh, Como ustedes ven, aquí están los dos personajes, me puse a mí no por egocentrismo, sino porque quería graficarlo justamente con la medicina. La verdad que no conozco a otro médico diaguita. Sí conozco muchos médicos, muchos sanadores y muchos colegas eh, occidentales, digamos, chilenos, incluso de otros pueblos indígenas, pero médico diaguita y que además de eso viva la cultura no he conocido todavía. Y entonces están estos dos mundos, ¿no? El sanador o el hermano, el nayo, decimos nosotros en Cacano, y el otro que es el médico hospital. Yo trabajé, por ejemplo, durante la pandemia en turnos de 24 horas en el Hospital Félix Bulnes y ahí andaba con mi atuendo completo, disfrazado, ¿cierto? Como de astronauta para evitar contagiarme en las salas UTI. Entonces, cómo uno que está conectado con la naturaleza y el otro que está en la sala UTI pueden tener esta conexión. Veamos qué es lo que nos dice la ciencia, pero también la cosmovisión de Aguita. Entonces, ahí tenemos que entrar primero en materia, saber qué es lo que es cosmovisión. Hay muchas definiciones, ¿eh? Y lo que yo creo es que la definición más grata y más cotidiana es la de percibir e interpretar una visión de mundo. Dilthey, en 1914, hace más de 100 años, lo veía como una imagen de la existencia, ¿sí? Eh, que las personas o una sociedad, una cultura se formaban de una época determinada. Por lo tanto, tenía que ver con percepciones, conceptos y valores. Significa que la cosmovisión no solamente tiene que ver cómo yo veo el mundo, sino que cómo lo percibo y también lo juzgo éticamente. ¿Ya? Y ahí entra muy sensible el tema de lo indígena, ¿no? A partir de eso yo puedo conocer el mundo, hacerme una idea de la propia naturaleza y aplicar eso a diferentes campos de la vida, por ejemplo, tan diverso como la política, la medicina, la economía o la ciencia hasta la religión, ¿ya? Y de ahí surge justamente el pensamiento filosófico. Entonces, cosmovisión es todo aquello que yo percibo, interpreto y posteriormente hago.
¿sí? Es como algo muy amplio y se habla mucho de la cosmovisión indígena, hay que respetar las cosmovisiones, pero en realidad muchas veces desconocemos qué es lo que nos quieren decir con eso. Eh, y bueno, hay tres principales tipos de esta cosmovisiones o Weltanschauung que dice Tilte. Eh, Dilte es alemán, yo viví 10 años en Alemania, de los 5 hasta los 15 años, mis padres fueron exiliados, mi padre fue preso político, sobrevivió en la carrera de la muerte, y por lo tanto también tengo un acervo cultural alemán, y pareciera entonces que aquí se cruzan ya tres como visiones diferentes, que es la alemana, que obtuve de la infancia, la chilena, que es occidental, pero con su propia forma de ser, y la indígena, ¿no? En el naturalismo, entonces, tiene que ver cómo el humano se ve a sí mismo y como determinado por la naturaleza misma, ¿ya? Mientras que en el idealismo de la libertad, el humano es consciente de su separación de la naturaleza por su libre albedrío, o sea, se pone por fuera de ella. Y en el idealismo objetivo, ahí el individuo es consciente de su armonía con la naturaleza. Pareciera ser que los pueblos indígenas tienen cada vez más presente este idealismo objetivo, ¿ya? Sin embargo, no debemos pensar que esto es una evolución o un tener que evolucionar, son diferentes formas de vivir y de percibir la realidad. Y bueno, ahí hay el padre de la psiquiatría moderna, Carl Jaspers, justamente discute la psicología de las cosmovisiones. Esto fue hace más de 100 años, ¿ya? Y hoy día estamos hablando de las cosmovisiones, la psicología, de cómo relacionarnos con diferentes culturas, y podemos darnos cuenta que estamos en la misma situación que hace 100 años. No vamos a leer toda la diapositiva, lo que les quería mostrar acá son que la cosmovisión tiene que ver con el vivir la vida misma, de cómo yo la siento. Por ejemplo, acá tenemos una foto de el sitio, la necrópolis, el Olivar. No sé si alguien lo ha escuchado. Es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia de la arqueología en Chile. Así de brutal esto. Y data de su descubrimiento de 1934, por ahí. O sea, es muy antiguo, pero recién en los últimos 10 años ha sido un descubrimiento de la importancia que tiene este sitio, el Olivar. Y es cultura diaguita. Y como ven ahí, es una necrópolis, un cementerio, porque los diaguitas sepultaban, ¿cierto?, a sus seres queridos dentro del lugar donde vivían, debajo de la casa, en el patio, pero fíjense que lo sepultaban junto a camélidos que habían en esa época, y porque eran su espacio, con lo cual convivían a diario, eran sus animales, y por lo tanto esa forma de cosmovisión incluye también la muerte. La muerte no es, por lo tanto, un parar, ¿cierto? Y muchos de nosotros creen justamente en una vida después de la muerte, pero acá es más que eso, es convivir con tus muertos y transformarlos en lo que se llaman ancestros. A diferencia de los muertos desde el mundo occidental, que están en alguna parte o que yo los recuerdo, estos viven con nosotros. Los dieguitas somos ancestros, porque estamos conscientes de ellos y los convivimos a diario. Y es por eso que la necrópolis Olivar, que tanto han defendido las comunidades diaguitas de toda la nación diaguita, que abarca de la tercera región hasta Santiago y Valparaíso, y es tan importante, porque ahí descansan nuestros ancestros. Y por lo tanto sería lo mismo que hoy día alguien se fuera a profanar y a llevarse los muertos del cementerio general, ¿sí? Es como ese nivel, incluso más allá, porque ellos están con nosotros y por lo tanto no son solamente personas que murieron hace 1000 o 2000 años. Entonces, tenemos que el cerebro, junto con este desarrollo de las cosmovisiones, los pensamientos, también va desarrollándose, ¿ya?
Y el de Homo sapiens o hombre moderno lleva como más o menos 100.000 años. Por lo tanto, está preparado para ese tipo de pensamiento, para esas creencias y adaptarse exitosamente a la supervivencia. Por lo tanto, la cosmovisión ya no parece ser solamente un pensamiento, sino que es parte de la adaptación a la vida misma, ¿sí? Le permitió al hombre sobrevivir, ¿okay? Y aquí vamos a ver un poco cómo este concepto de ancestría, de ancestralidad, involucra también no solamente el pensamiento, sino que lo genético. Pero ¿qué es lo ancestral? Porque hablamos mucho de lo ancestral, ¿cierto? Este es un pensamiento ancestral, esta medicina ancestral. ¿Y qué es lo que es? Ancestro es simplemente el antepasado directo por parentesco, ya sea por progenitor inmediato o por progenitores de cada uno de ellos. Padres, por lo tanto, madre, padre, o abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y así sucesivamente. Por lo tanto, nosotros hablamos mucho, los diaguitas de linaje. En este caso, mi linaje es de Ayaray Cortés. Yo soy Maluenda Muñoz, pero soy Ayaray Cortés por linaje de mis abuelos, donde el, el nombre Ayaray se perdió porque los españoles lo cambiaron para Araya, y Cortés es un nombre que acuñaron los españoles para denominar a indios, ¿cierto?, de su hacienda, de su terreno, y denominarlos a todos en forma común. Por lo tanto, son apellidos indígenas españolizados y que hay mucho en la cuarta región sobre todo. Pero el término también de ancestro es referido a un grupo de antepasados relacionados con un antepasado del cual descienden, o incluso ancestral cultural. Por lo tanto, por ejemplo, un diaguita que no es capaz de demostrar su linaje puede ser ancestral porque adopta la cultura de sus ancestros, ¿sí? Y ahí surge el concepto entonces de familia, clan, tribu, etnia o pueblo, ¿ya? Por lo tanto, el ancestro es genético, pero también es familiar y también es cultural. Acá vemos a un hermano de Yaguita con su hijo, con su atuendo, su vestimenta y nuestra pintura, ¿no?, ancestral, que está ampliamente difundido en los jarros. Ustedes conocen los jarros, y muchas veces nos confunden un poco con los incas, ¿ya? Porque los incas efectivamente fueron los primeros invasores y el pueblo de Yaguita resistió al invasor inca. En algunos lugares más que en otros. Ustedes saben que la nación de Yaguita abarcaba desde Valparaíso hasta Copiapó, y después al otro lado de la cordillera, Tucumán, Salto, el antiguo Quilmes, ¿no? Y por lo tanto, los valles Calchaquí, y por lo tanto, habían regiones que no eran conquistadas, y por ejemplo están las famosas guerras Calchaquí que duraron más de 100 años, y que los españoles no pudieron entrar a ese territorio de Yaguita. Por lo tanto, el concepto de que solamente el pueblo mapuche resistió con su valentía, eso es una falta a la probabilidad en la historia de los pueblos ancestrales, cosa que no ha pasado hasta el cansancio, y de hecho hasta 2014 ni siquiera estábamos vivos, supuestamente, estábamos extintos. Ya así lo decían Villalobos, por ejemplo, un famoso historiador. Entonces, ahí aparece entonces la dominación colectiva aplicada a comunidades originarias. Y la mayoría de ellas tiene, por lo tanto, lenguas propias. Y se dice que el cacán, que es nuestro idioma, no existe, y que las palabras que están surgiendo hoy en día serían inventadas. Y vamos a retomar ese concepto un poquito más adelante. ¿Qué es de cierto si esas palabras son inventadas por los actuales diaguitas o no? Bueno, el concepto indio habitualmente es visto como peyorativo. Sin embargo, hay algunos hermanos, por ejemplo, recuerdo el grupo Arakpach, que me gusta mucho. Ellos se denominan indio como algo orgulloso, ¿no? No lo toman como un concepto de
esclavitud o peyorativo del español, sino que se autodenominan indios y no tienen ningún problema con eso. Mientras que otros hermanos consideran la palabra indio como algo ofensivo, así que hay que preguntar antes que calificar. Pero lo que sí está claro es que la palabra indígena no tiene nada que ver con indio, sino que está asociado justamente a la ancestralidad, ¿ya? Porque significa gen y la población que estuvo allí, o sea, ancestros que estuvieron allí, ¿sí? Entonces es muy característico de los pueblos ancestrales. Indígena es una palabra fantástica, importada, pero muy buena. Acá vemos algunos pueblos indígenas en el territorio chileno y fíjense, yo les puse, no están todos, pero algunos están reconocidos y otros no. Y algunos de hecho se reconocieron hace pocos meses, como es el pueblo Chango. Por lo tanto, el Diaguita fue el penúltimo en reconocerse, que fue el 2014. O sea, con el primer gobierno de Bachelet fue. O sea, puede que sí que fue antes, ¿no? Pero lo que está claro es que la historia oficial va cambiando. Y eso es muy extraño, porque nosotros estamos acostumbrados a que la historia, una vez que está escrita, es, ¿no? Y resulta que acá hay dos pueblos, Diaguita y Chango, y los afrodescendientes, que sí están siendo reconocidos, posterior a que los historiadores los habían puesto como extintos, ¿sí? Entonces, eso es un tema muy importante porque ya nada parece ser tan arbitrario y es mucho más dinámico. Y las comunidades diaguitas que aparecieron con el reconocimiento hace una década, claramente no empezaron a existir porque la presidenta Bachelet firmó el decreto, estaban de antes. Quiere decir que ese actuar, esa vida diaguita, esa vida indígena, esas comunidades, esos ancianos y esas caciques o mandones, no estaban siendo reconocidas por el Estado. Y así ha sido y sigue siendo con muchos pueblos indígenas del territorio chileno, ¿ya? Entonces, es un tema para darle una vuelta. Tenemos indígenas que hasta el día de hoy en Chile no han sido reconocidos y que siguen sus tradiciones, su idioma, su vestimenta y sus ritos. ¿Qué dice el convenio OIT? Ayer nomás, antes de ayer, pasé con mis hijos por delante de la OIT que queda ahí al frente del Parque Bicentenario. Y es un tremendo edificio, me llama la atención, wow, qué tremendo. Y resulta que uno se da cuenta que los pueblos indígenas tuvieron que ser integrados en un convenio que tiene que ver con el trabajo. Pareciera entonces que no hay un organismo internacional de peso que esté velando por los quehaceres y la protección de los pueblos indígenas que claramente siempre están en desmedro. De hecho, hoy día, por ejemplo, ser mujer indígena y defensora ambiental es de alto riesgo de vida, ¿ya? Entonces se incluye este convenio 169 que muchos países firman, pero lo importante es que Chile lo firmó. Por lo tanto, el fomento y la protección de los pueblos indígenas no es una opción, es una obligación estatal. Y eso, por cierto, incluye al pueblo de Aguita y sobre todo a la necrópolis del Olivar. El Consejo Nacional de Aguita, que hoy día me autorizó nombrarlo como dentro de la voz que nosotros buscamos, ¿cierto?, entregar al pueblo chileno, ha peleado, ha, ¿cómo se llama?, ha estado en una lucha constante junto a otras organizaciones como comunidades, Red Nacional de Aguita, y han buscado de qué forma evitar que se despoje estos territorios. El otro día iba yo, por ejemplo, de la carretera de La Serena a Ovalle, de donde está mi comunidad, y dejaron una isla entre dos vías grandes de alto flujo, de dos vías. Y dentro de esa vía hay vestigios y hay un zona arqueológica donde le pusieron un letrero, zona arqueológica, no pasar. Y uno entra a esa islita y por al lado están pasando los camiones, los autos. Es ahí donde tenemos que hacer nuestros ritos. De esa manera va a quedar el olivar con SACIR, con la empresa internacional de autopista. Entonces, eso es lo que esa es colonización. Eso es no tomar en cuenta, eso es no respetar
el convenio 169 de la OIT. Bueno, este rayado me encanta. Se hizo en La Serena durante el estallido social. Me gustaría conocer a quién lo hizo, algo me han contado, pero lo que empezó a pasar durante el estallido social es que el territorio de la cuarta región, sobre todo, empezó a impregnarse con grecas, con diaguita, con la milanca, con las banderas diaguita incluso, ¿sí? Son hermosas las banderas mapuche y se llenaron la Plaza Dignidad, ¿cierto? Cuando hubo más de 1 millón de personas en las calles. Pero en La Serena empezaron a aparecer banderas diaguita, la que tengo ahí atrás. Y eso porque se dio la posibilidad que un pueblo expresara su cosmovisión ancestral, ¿sí? Y cada chileno tiene algo de indígena. Yo, por un tema de mi hermana, muchos conocen la lucha que ha dado mi familia de mi hermana desaparecida en dictadura de tan solo 3 meses, y ella fue robada mientras mi padre era torturado en el regimiento de La Serena. Tuve que hacerme un examen de ADN para mandarlo a Estados Unidos. El 70 y tanto por ciento de mis genes son indígenas. Pero puede ser que para un chileno puede ser el 50%, 30%, 40%. El tema está que los genes de ustedes están muy cómodos con el mundo occidental, pero ¿lo estarán los genes indígenas suyos igual de cómodos? Cuando ustedes abren el computador, van en el Transantiago, o van en la micro, o se toman un café, o conversan algo entretenido en una serie de Netflix con la persona que la están compartiendo, sus genes occidentales están felices, están muy gratos. Pero ¿qué les damos a nuestros genes indígenas? Y eso puede afectar efectivamente la expresión genética y cómo es nuestra salud. Y es por eso que hay muchos hermanos indígenas que no se reconocen como tal y no practican su cultura, tampoco su idioma, y cuya mayoría de genes no están en una tranquilidad ni una armonía con el cuerpo, ¿ya? ¿Por qué la psiquiatría se ocupa entonces de esto? La psiquiatría es una ciencia, debiera estar ocupada como de la esquizofrenia, la bipolaridad, la depresión, ¿no? Porque tiene una parte que tiene que ver con el soma y la psiquis, ¿no? Donde entramos en la metafísica, y que tiene que ver con la filosofía, lo sensible, el mundo inteligible, y lo que está más allá de la naturaleza, que es la cosmovisión en sí. Y aquí entramos en un puente, porque yo les prometí que íbamos a tener un puente, ¿no?, entre estos dos mundos, que es la memoria epigenética, ¿ya? Es un concepto así como extraño, pero la verdad que es bien simple. La epigenética es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes. Ustedes saben que yo tengo genes para ser moreno, tengo genes para mi pelo oscuro, tengo genes para mis ojos café, y todo está expresado en genes. No hay nada que no esté expresado en genes. Pero se ha reconocido que los factores ambientales, o sea, lo que me pasa por fuera de mi cuerpo, influye en qué genes se expresan y cuáles no. Por ejemplo, algo tan simple. Si estoy al lado viviendo en una plaza o cerca de una plaza de plátanos orientales, voy a expresar mis genes de alergia a los plátanos orientales. En cambio, si a lo mejor si vivo en Calama, donde hay pocos árboles, ni siquiera voy a saber que soy alérgico. Así de brutal funciona de repente el ambiente que uno de repente minimiza. Y si bien hay hartas cosas ahí que no vamos a entrar en detalle, hay hartas cosas que influyen sobre esa expresión, se ha visto, ojo, que lo que más influye son cosas tan cotidianas como la comunidad, la pobreza, la desnutrición, la marginación. ¿Les suena conocido estas palabras? ¿Tienen que ver con lo indígena? Parece que sí, ¿no? Que es justamente lo que estábamos discutiendo, lo que aparece en las noticias, que son las comunidades indígenas las que son más vulnerables a la pobreza, la desnutrición y la marginación. Eh, la Patricia Joseph Bravo, una investigadora de la UNAM, ella dice que los cambios
epigenéticos ocurren a consecuencia de señales del medio ambiente y hormonales, ¿no? No todo es gen, parece entonces. Brian y Kerry, ellos estudiaron harto el tema de la epigenética y lo estudiaron a lo que más nos gusta a nosotros los médicos, con ratones. Cuando algo nos ponen con un estudio con ratones, ahí estamos felices porque, no, esto sí es serio, este sí es científico, no, esto no es una cosa chamánica, ¿ya? Y por lo tanto, nos encanta que las cosas se hagan con estudios así como de ese tipo, ¿ya? Donde podamos medir todo. Bueno, les voy a mostrar acá. Acá está el estudio que ellos hicieron. Bueno, ella es mi madre y ella se llama Silvia, es matriarca de nuestra comunidad de Churquiaco, también reconocida como una de las lideresas del Valle Limarí, y ella teje con cactus, que le enseñó su abuela, y a su vez la abuela y la abuela. Porque hay cosas que se enseñan de madre a hija, y hay otras cosas que se enseñan de abuela a hija. Y es esa particularidad, y creo que se da en todas las culturas, no solamente en los pueblos indígenas, pero en los pueblos indígenas se nota más fuerte, porque la abuela tiene un concepto matriarcal, que es muy potente en nuestro pueblo. ¿Ya? Lo matriarcal, porque estamos muy ligados a la luna con sus fases y sus diferentes estadios que nos van indicando en qué momento son las siembras, por ejemplo. Bueno, aquí volvamos al estudio. Resulta que estudiaron a los ratoncitos y tenemos un ratoncito que le pusieron el olor al cerezo. Y todos conocen el olor al cerezo. Entonces, si fijan abajo, mientras olía el cerezo, le pusieron descarga eléctrico a ese pobre ratoncito. Y evidentemente, al poco andar, el ratoncito, algunos lo pueden recordar a Pavlov, aprendió que el olor al cerezo era dolor y estrés, ¿sí? Por lo tanto, al poco tiempo andar, después ya ni siquiera era necesario producirle dolor o electricidad, sino que bastaba con mostrarle el olor al cerezo y el ratoncito empezaba a tener conductas de miedo y de huida. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Eso como suena lógico. Bueno, resulta que dejaron tranquilo al ratoncito, dejaron que se enamorara, tuvo hijos con otra ratoncita, y nadie molestó nunca más al ratoncito ni a su cría. Pero le mostraban olor cerezo al ratoncito y sin haber descarga tenía miedo. Es más, le mostraban el olor del cerezo al nieto de este ratoncito y tenía miedo. Entonces uno dice, pero un momento, ¿cómo? Si cuando la ratoncita estaba embarazada ya no la estaban molestando. No había posibilidad que empezaran a aprender que el cerezo era temor. Menos aún los nietos, eso ya es más extraño. Entonces, algo parece que se registra en nuestra ADN que aprende cosas nuevas, la incluye en el genoma y es capaz de heredarlo a los hijos y a los nietos. Son recuerdos heredados. Y ahí uno dice, oye, entonces a lo mejor cuando una machi, una maichicúa, vamos a ver un video de la maichicúa, retoma, dicen que tienen sabiduría instantánea, ¿no? Y los médicos son bastante incrédulos de eso, y los que son como más abiertos en realidad como que lo sienten como algo bien entretenido, ¿no? Eh, Dan espaldarazo, pero no lo ponen como ciencia. Eso no es científico, eso es una creencia, ¿sí? Interesante, ¿no? Algunos incluso en la ruca mapuche bailarán alrededor del
el canelo, ¿cierto? Como una cosa de entretención, de intercultural y compartir. Pero resulta que la misma ciencia occidental nos está diciendo que hay algo más que no sabemos. Y bueno, y estos estudios ahí quedan en el olvido y no son incorporados a los estudios de las carreras de medicina. Yo hago docencia y me consta que mis alumnos no lo conocen, yo se lo enseño. Entonces, cuando alguien evoca una palabra diaguita, cacana sería en este caso, ¿será invento? ¿O será que está recordando genéticamente lo que sus ancestros le transmitieron? Entonces, no califiquemos de antemano el conocimiento indígena como algo que es casi como una fe religiosa, ¿no? Aquí hay ciencia. Lo que yo no me explico no quiere decir que no tiene fundamento, ¿ya? Esto es solamente, con esto quiero ser súper claro, no quiero decir que todo lo que nosotros practicamos en nuestra cosmovisión indígena se pueda explicar por este conocimiento de la epigenética, pero sí es un puente para que, porque al occidental le gusta que hablen su idioma, y ojalá que yo esté con una corbata y no mi vilcha, ¿no? Cuando presento en un congreso. Les parecería a todos raro y probablemente restaría mucho público si yo llegara con mi pintura facial. Entonces les gusta hablar el mismo idioma. Y no podemos ser exentos de eso, no podemos cegarnos a eso. Acá hay un puente que podemos mostrar, efectivamente, hay algo que tú desconoces y que tenemos que investigar y conocer los dos. Porque es esa unidad, ¿cierto?, la que va a permitir que los pacientes, que las personas, ni siquiera pacientes, que buscan sanación, tengan un mayor conocimiento y que sea integrado. Bueno, mi madre sobrevivió el COVID, ella estuvo intubada durante varias semanas y ayer viene llegando de un viaje, de un matrimonio de una sobrina en Iquique, que la invitó. Así que estamos muy contentos de tenerla de vuelta y que pueda seguir dándonos sus conocimientos a las generaciones. Este es un taller que hizo acá en Santiago, ¿eh? Llegó mucha gente de su trabajo de tejido en cactus. Son espinas, hay que cultivar las espinas, saber cómo quemarlas, prepararlas, y después tiene una técnica especial cómo se teje. Y bueno, tenemos entonces el arte del sanar diaguita. Y ahí tenemos diferentes tipos de, ¿cómo podríamos decirlo?, oficio. Desde el compositor de hueso, el practicante, le dicen algunos, ¿no? El yerbatero o yerbatera, que es el que hace efectivamente la sanación a través de las hierbas. Los sanadores que practican algo más que hierbas, la médico ya es alguien instruido, alguien que ha tenido aprendizaje y que generalmente otra médica o una maichicúa ha podido formar, ¿sí? Y finalmente la maichicúa. La maichicúa no es solamente una sanadora, una yerbatera, una médica, es un líder espiritual de nuestro pueblo. En las maichicúa está el saber ancestral y por lo tanto la mandona, que son nuestras casicas, donde son mujeres, o la sanjotay, que son las casicas mayores, debe necesariamente tomar en cuenta tanto la palabra de los ancianos de la comunidad, como también de la maichicúa, ¿sí? Es un convivir y una horizontalidad. El pueblo de Aguita era conocido por ser muy horizontal. Por ejemplo, los mandones no acumulaban riqueza. No era visto que un cacique, digamos, de Aguita, tuviera la mejor casa o que tuviera privilegios en su comunidad. Eso lo empezaron a imponer el invasor inca, y por eso que se opuso también el pueblo de Aguita al invasor inca.
y después lo impuso y lo continuó el invasor español. Entonces, el concepto Maichikúa es una líder espiritual con un saber ancestral, ¿sí? Y que efectivamente es una autoridad, entonces, ancestral yaguita. Acá tenemos, ahí estoy yo en una ceremonia, y se fijan, ahí estoy con la Maichikúa, la vamos a conocer un ratito más, y tenemos diferentes formas de sanar. Está y ahí quiero hacer también un hincapié, que muchas veces eh, nos homologan técnicas que son ancestrales y milenarias, que tienen muchos pueblos, pero que cada pueblo las hace a su manera. Y de repente nos ponen nombres occidentales a cosas que son nuestras, que son diaguitas. Por ejemplo, el sobajeo. Suena feo de repente el sobajeo en chileno, pero el sobajeo no, lo homologan como al masaje, pero no es masaje. Tiene otra forma, se hace de una cierta manera, se hace a cierta hora y se hace sobre cierta cubierta y no otra, ciertos cueros y no otro, ¿sí? Lo mismo con las piedras, el cuarzo, por ejemplo, ¿sí? Imanes. Uno podría decir, la técnica del imán. Es que no es eso, porque va mucho más allá, porque es propio de nuestro pueblo y por tanto tiene cierto rito y se hace de cierta manera. Porque así, no porque sea, a alguien se le ocurra, porque así se ha transmitido de generación en generación. Y eso ha demostrado que da resultado. Como hay algunos fármacos que uno se los tiene que tomar, otro poner en la nariz con spray, otro poner en la piel, porque ha dado resultado eso. Así, por ejemplo, nosotros no nos tiramos alcohol, una cerveza en el cuerpo, porque sabemos que la absorción del alcohol por la piel es muy baja, la tomamos. De esa manera también cada una de las técnicas de sanar diaquita se hace de cierta manera, ¿ya? Y por lo tanto, ahí tenemos las hierbas que hoy día están en peligro. Y ahí quiero dar un dato no menor. El Ministerio de Salud de Chile, a la fecha, tiene 100, más o menos 100, un poquito más, 116 parece que son, hierbas reconocidas con un efecto clínico. 100. No creo que ninguno de nosotros conozca 100, a menos que tengamos un hierbatero dentro del público. Y de esos, 50 hierbas tienen un efecto clínico comprobado que es similar a fármaco. Y mis estudiantes de medicina no conocen ni siquiera 5 hierbas. Y el MinSal lo dice, no lo estamos diciendo los pueblos indígenas, lo está diciendo el Ministerio de Salud de Chile. ¿Y por qué no se enseña entonces la hierbatería en las universidades? ¿Por qué nuestros médicos no salen formados con hierbas si son estas 50, no pido más, tan efectivas como algunos fármacos? ¿Por qué los gringos se llevan el matico para tratar las cicatrices y las grietas del pezón en la lactancia materna? Y aquí los médicos cirujanos, muchos lo ven como una forma incluso de infectarse la herida, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que nosotros ni siquiera estamos valorando lo que la misma ciencia dice, o la ciencia lo toma pero lo deja escondido, ¿sí? Pareciera entonces como que no es ciencia. Y bueno, está la introspección, meditación, dicen algunos, los olores, ¿sí? La friega y los baños, y rituales de sanación propia, ¿ya? Los rituales son muy importantes, todos ustedes conocen algo de los rituales mapuches, por ejemplo, pero el pueblo de Haití tiene sus propios rituales y por lo tanto se hacen de cierta manera y sirven para ciertas cosas y no otras, ¿ya? Muy conocido, por ejemplo, el mal de ojo. Entonces alguien dice, no, pero el mal de ojo todo el mundo sabe que es una creencia. Oye, volvamos entonces a la memoria epigenética, volvamos a las hierbas, qué es lo que está pasando con eso, ¿ya? No miremos a huevo, podríamos decir en chilenismo, ¿no? Lo que estoy observando y lo que ha dado resultado. Sin duda que tiene que haber puentes para compartir las informaciones y que esa información sea la mejor. Y puse en letras grandes que
la cosmovisión de Agita del sanar es sanar en el hacer. ¿Qué significa eso? Que para un diaguita que vive la vida indígena sería imposible hacer algo que no quisiera, eh, que le obligan a tomar una profesión que no le agrada, que no esté viviendo en un lugar que quiere vivir. Porque cuando yo hago lo que yo deseo hacer, estoy sanando. A mí me encanta ser médico, me encanta enseñar, me encanta ver a mis pacientes. Lo digo que en el hospital me pagan por pasarla bien. Eh, y eso es sanar. Nuestra Maichicúa, que me está ahí haciendo unos símbolos que le van evocando en el contacto conmigo, porque a otros hermanos le hizo otros símbolos, está sanando al sanar, porque es sanadora. El hermano Osvaldo, que es un amigo mío muy querido, que lo conocí aquí en Santiago, de Aguita, y que se fue a vivir a La Serena porque sentía que tenía que estar allá, él está sanando. Ese sanar a veces no es sin contratiempo. Usted sabe que cuando uno va por un lumbago kinesiólogo, las primeras sesiones son duras, ¿cierto? Duelen y uno llega más dolorido todavía. O cuando uno retoma el ejercicio, al otro día le duele hasta el último hueso. El sanar no siempre es grato al principio. Pero si yo hago aquello que amo, que quiero y que me agrada, estoy sanando. Y eso va muy relacionado con un concepto occidental de la medicina psicosomática, que ha estudiado cómo la angustia crónica, el estrés crónico, por ejemplo, de hacer algo que a uno no le gusta, un trabajo, por ejemplo, va dañando a través del estrés el cuerpo. Y aparecen enfermedades reumatológicas, la fibromialgia, la depresión, y eso está comprobado. Entonces, nuevamente tenemos puentes donde dos conocimientos llegan a la misma conclusión, porque la verdad al final es una sola, solamente se hace de una forma diferente. Y bueno, sería entonces un concepto que podríamos llamar la bio-neuroemoción, que tiene que ver con cómo la emoción se expresa a través de una estructura biológica, un cuerpo, y a través de un pensamiento, que sería neurológico. Y Brian, en el 2013, hace poquito, y hay muchos estudios más que son más recientes, dice, nuestros hallazgos proporcionan un marco para abordar cómo la información ambiental puede ser heredada transgeneracionalmente a través de las generaciones a niveles conductuales, neuroanatómicos y epigenéticos. O sea, va mucho más allá. Ellos dicen que podemos heredar conductas, podemos heredar cambios en la estructura cerebral y genética, epigenética. Entonces ahí pareciera que el concepto de que la Maichicúa tiene un conocimiento iluminado, podemos decirlo de alguna manera, que la Machi tiene un conocimiento instantáneo de cosas y después decide hacer Machi para aprenderlo, que la Taote del pueblo Rapanui tienen un conocimiento instantáneo también, la Yatiri del pueblo Coya, a todas les pasa lo mismo. Generalmente son mujeres las sanadoras y que les pasa esto. No suena tan loco, no suena tan indígena, no suena tan chamánico, suena más a ciencia, ¿no? Y que la vocación de nuestro idioma, cacano, que dicen que está perdido y que no existe, pero que hay que ir a los valles a preguntarle a los ancianos que recuerdan, no solamente en Chile, estamos hablando de Argentina también. Entonces ahí podríamos tener un conocimiento ancestral, pero también hacerle caso a esa evocación de palabras y conversarlas. Eso, primero partamos por conversar.
No que la ciencia nos imponga cosas que ella misma está negando de sí misma, porque no es capaz de mirar hacia la disciplina del lado. ¿Sí? Entonces, para resolver el dilema, si uno es occidental o diaguita, tengo ambas como visiones, sin duda. Vivo en un mundo occidental, me crié en un mundo occidental, pero no puedo no hacerle caso a mi genética, que abarca más de un 70%, y a mi epigenética, que heredé de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Y por lo tanto se puede convivir, es más, es sano convivir y practicarla, porque no practicarla sería la negación de lo que yo soy, ¿sí? Y soy en parte chileno, por supuesto. Soy en parte de cultura alemana, aunque sea moreno y piel oscura. Sí, claro que sí. Entonces, ahí donde tenemos que buscar nuevamente los puentes, ¿sí? Vamos a ver un video ahora. Parece que, a ver, déjeme un segundito. Vamos a compartir la pestaña y audio para, para ver qué es lo que realmente sucede con cuando una Maichikua cree, digamos, puede comentarnos sobre cómo ella empezó todo esto, ¿no? A ver, vamos a ver si me hicieron tutorial, StreamYard. Um, acá. Ventana, pestaña, aquí está. Perfecto. Ya. Ahora sí se ve. Vamos a mostrarle algunas partes. Ella es Karen Aravena, es una amiga muy, muy querida por mí. Eh, y ella es Maichikua de nuestro pueblo. Ella vive en Copiapó y tiene un trabajo muy de harto año y muy rico sobre todo porque la traje hoy día por la experiencia que tiene con los hospitales y el personal de salud. Escuchemos un poquito lo que nos dice de la cosmovisión. Así de los 5 años, cuando uno nace, la eligen. Y entre todas las que eligieron, las abuelitas, por ejemplo, ya nace una niña. Ya. No los niños, niñas. Sí, nace una niña. Ya, y la niña viene y van todas las viejitas, la mujer que tuvo la voz tiene que ir donde todas las viejitas. Ya. Las viejitas la desnudan y la agarran de los pies. Ya. La dejan colgando. Y le ven y dicen, oye, Dios la bendiga, que le vaya muy bien, que tenga mucha fortuna, ¿cierto? Ya. Solamente 2 primos hemos sido como bendecidos distintos. Entonces, cuando nací yo, mi mamá me llevó. Y cuando me levantaron, yo tengo unas marcas en la cola. Yeah. 2 estrellas. Uh-huh. Entonces, decían, ¿cómo dijo la mujer? Decían que de la grande. ¿Qué podría haber sido? Podría haber sido muy mala. Muy mala, como si una yo quería ser la mala, iba a ser muy mala. Pero si iba a ser buena, iba a ser muy buena. Yeah. Entonces, eso con el camino que te van enseñando, te enseñan las plantas, la vida, la naturaleza y existir en el ecosistema, porque la idea es que tú vives en el sistema, claro, pero no del ser humano. Estamos hablando del sistema natural, uh-huh, el que vino antes que todo el mundo y el ser humano. En la Tierra. Y como la Tierra tiene una vida y un núcleo natural como las células del cuerpo, nosotros solamente somos visitas de la Tierra. Entonces, las abuelas después te van enseñando, pero todas tienen dones diferentes. Uh-huh. Entonces te van enseñando diferentes cualidades que no te vean qué cualidad es la tuya. Tuve la mala fortuna, no. La fortuna... Bueno, ahí nos habla la Maichikua, ella es Maichikua del Consejo Nacional de Aguita. Y no, fíjense que es una mujer junto a nuestra Sanjotay, Danitza Álvarez, que es la presidenta del Consejo Nacional de Aguita, que no la han pasado bien. Ellas se vestían con vestimenta de aguita en Copiapó, fueron las primeras vieguitas en vestir vestimenta de aguita, y nuestros propios hermanos se reían de ella. Decían, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué te estáis vistiendo? Sácate eso. Y efectivamente después
en las excavaciones, en los descubrimientos arqueológicos, en la necrópolis Olivar, donde se pudo rescatar vestimenta de Aguita, era justamente lo que ellas estaban usando. Entonces, no ha sido un camino fácil. Nunca el camino de los indígenas es fácil porque sufre discriminación, porque sufre de verlo, ¿cierto?, como algo infantil, como algo que a lo mejor tengo que aceptar, ¿ya?, pero que no comparto y que tampoco es un conocimiento válido para el mundo occidental. La única que no miente. La tierra no tiene envidia, la tierra no tiene odio, tampoco tiene, ¿cómo se llama?, celos, no tiene sentimientos humanos perversos, como digo yo. La tierra si tú ves que tú le estás irrumpiendo, va a ser causal fuerte de su humanidad y lo va a seguir su causal como los ríos. ¿Y cómo viene la mejoría entonces? La mejoría es como el ser humano es como el río. Depende del caudal donde se dirige, va a dirigir su vida como deba ser. Si lo quiere lleno de roca, si lo quiere agua dulce, en río suave, arena suave, las personas tienen que saber guiarse donde deben enfocar su vida. Pero como las personas tienen al nacer no tienen la conciencia, no nacen con una conciencia despierta, solamente son criados. Te crían a lucharte tus zapatos, a vestirte como tú quieres. Algunos luchan, pelean, y son rebeldes, se transforman, quieren el pelo curado, el pelo verde, porque están buscando su propio nacimiento, porque le falta eso, el nacer, pero nacer de verdad. No el nacimiento que tú naces, te cortan el cordón umbilical, no, ese es un despertar, ¿no? El nacer es cuando tú tienes la conciencia un 100,100% atenta y despierta al mundo. Y tú... Bueno, hoy día podemos decir con orgullo que el año antepasado se produjo el primer parto de Aguita, y creo que después de cientos de años, en un hospital, en el hospital de Copiapó, una primera de Aguita, porque fue una niña, una Nai, pudo nacer, y también el otro nacer, ¿cierto?, que habla la Maichicúa, que es el nacer interno, ¿sí? En este caso fue ambas. Acá tenemos la casa de salud de Aguita, como ellos hacen las fichas, y vamos a ver qué está pasando, cuál es el camino que hicieron Danitza y Karen a nivel de trabajo con los médicos, las matronas, allá en Copiapó. Hoy es mayo 18. ¿Qué terapia se le va a hacer al caballero? Va a esperar a la calle. Ahí está. Luego de un acto realizado por representantes de los pueblos Coya y Diaguita, simbolizando un nuevo año indígena y además una bendición al concretado proyecto, autoridades del sector salud y representantes de los pueblos originarios de Atacama sellaron un importante hito ligado a la medicina ancestral. Este es el inicio formal de la incorporación de técnicas de la medicina originaria en la atención de salud de usuarios y funcionarios del Hospital Regional de Copiapó, experiencia que ha tenido importantes logros en el Hospital Provincial del Huasco de Vallenar y que luego de varios meses de trabajo toma forma en el principal recinto hospitalario de Atacama. Bueno, el único lugar que yo vi medicina intercultural fue en el hospital de Rapa Nui, y conocí ahí a Lori, que es taote del pueblo de Rapa Nui, y ellos trabajan en el hospital, tienen un box asignado, habilitado para ellos, no es una ruca afuera, ¿no? Y ellos pueden derivar al médico chileno y el médico chileno derivarle a ellos. Es una horizontalidad. La medicina intercultural, me parece excelente que haya rucas, que haya lugares de sanación, debe haber un ambiente especial, totalmente de acuerdo con eso, pero no es instalar una ruca fuera del hospital. Eso no es medicina intercultural, para que vayan todos los pacientes que quisieran ir. No, es el chileno, el médico chileno puede usar la medicina intercultural y al revés, en igualdad de condiciones. Bueno, estamos terminando ya con la presentación y les voy a mostrar una última cosa que es muy importante de lo que pasó con los médicos y las matronas que recibieron. Que era una alumna, como se dice. ¿Y cómo cree usted que sea la recepción de los médicos, de las enfermeras? A veces las personas lo rechazan un poco,
pero como también empezamos a trabajar con ellos mismos, porque hicimos un curso de la medicina ancestral a través de los paramédicos, doctores, claro, jefes de área, para poder ellos que canalizaran y atendieran a las personas con un amor distinto. Y la paciencia y no se metieran tanto en el sistema en perder el amor del ser humano. Un taller de autocuidado. Se lo hicimos al servicio de salud de acá. O sea, con ellos mismos. Sí, ellos, ¿no? Así que es ancestral de ese país. Por lo cual es ancestral. Entonces la línea es la misma, ¿no? Porque es antiguo, es de los ancestros. Sino que... Acá la Mechicúa nos está contando que lo occidental es ancestral también, porque tiene un acervo cultural que fue instalando sobre los conocimientos de europeos, de españoles, antes los indoeuropeos y previamente la humanidad que emigró de África a Europa. Por lo tanto, la construcción de la medicina occidental también es ancestral, solamente que no lo han visto como tal. Así que eso quería hoy día mostrarles. Quería mostrarles que la medicina indígena tiene sus propios ritos, sus costumbres, y que muchas veces no tenemos explicación cómo sana. Pero hay otro conocimiento que ya está en la ciencia occidental y que no es usado para validar nuestra medicina. Así que yo me declaro absolutamente aprendiz de nuestra medicina diaguita, tengo mucho que aprender todavía y espero que mi amiga, mi autoridad ancestral, la Maichicúa y la Sanjotay y Danisa me vayan guiando en ese camino. Como ven, nosotros usamos la vilcha en el cuello cuando estamos con amigos y queremos parlamentar, y la usamos en la frente cuando vamos a discutir o cuando ya se acabaron las palabras y hay que ir a pelear, ¿ya? Hoy día, evidentemente, quise compartirlo con amigos, con la vilcha en el cuello y mandarles el saludo de todo el Consejo Nacional de Diaguita a todos ustedes los que están escuchando y agradecerle este espacio al museo por tener un momento de detenerse en esta cosa del conflicto indígena tan a diario, pero tan poco comprendido cuál es su trasfondo, ¿sí? Así que muchas gracias a todos y espero encontrar una segunda oportunidad.